Vamos a ver si ya me está escuchando. Este muchacho que hace estragos, me encanta tenerte esto. Sí, estragos en lo que es el TikTok sobre todo, pero así también en lo que es la cuenta de Instagram y todo el mundo hablando de él y de los videos que estás haciendo. ¿Cómo estás, Fernando? Fernando Murdoch, aquí para En Línea. ¿Cómo estás? Hola, sí, hola Diego, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo muy contento de poder estar con ustedes esta mañana. A ver, Fernando, ¿cómo surgió todo esto? Y vamos a ir después compartiendo con la gente algunos de los videos que hiciste, porque hay una realidad social que está pasando. Estamos acercándonos a las elecciones generales. Vos sos un joven de tan solo 22 años que, sin embargo, está en la franja de personas que, según la encuesta de la justicia electoral, no van a votar. No estoy diciendo que vos no, pero un importante número de casi 1 millón de jóvenes dentro de los 18 a 25 años que no van a votar. Y cuando vi tus videos, y que no se te suban los humos, me lo mostró el productor general de este canal y el director general de este canal me mostraron tus videos, yo no sabía quién eras. ¿Te gustó? Sí, ¿te gustó? Me puse a investigar, me encantó la forma de edición que hiciste, pero sobre todo me llamó la atención la cantidad de jóvenes que reaccionaban a los comentarios y a las ediciones excelentes que hacías en TikTok. Bueno, sí, a ver, esa pregunta tiene varias partes. Primero, me gustaría arrancar porque el compromiso político es algo contingente. ¿Qué significa esto? Que vos, por ejemplo, al momento de la pandemia, cuando ves mucha brutalidad que está sufriendo la ciudadanía por robos del Estado, no hay otra forma de decirlo, ahí uno quiere involucrarse. Pero después pasan los meses, pasan los años y ya las ganas no son tantas. Y eso es lo que se ve reflejado en esas encuestas que vos me mencionás. Yo empecé mis videos particularmente, el primero que hice fue sobre los incendios de Paraguay en el 2019, no sé si recuerdan, sí, que era una locura. Ese fue un momento, por ejemplo, en el que la corrupción ya no era lo que veías en la tele, era lo que llegaba en forma de humo y gases tóxicos a tu casa. Y, a ver, básicamente lo que había pasado era que se incendió Cateura después, y eso era la noticia, estaba en todos lados. Pero lo que la gente no sabía era que había líquidos lixiviados que iban a desembocar en el río Paraguay y que eso iba a producir una contaminación desastrosa. Así que ese fue mi primer video, era como, alguien tiene que hacer algo, se está incendiando el país. ¿Y qué sentiste con la reacción de la gente después de hacerlo? ¿Era eso lo que buscabas o te sorprendió? Yo no tenía idea de qué iba a pasar. Era probar, aparte tenía un perfil muy distinto en ese entonces. Yo hacía freestyle, batalla de gallos, rapeaba en la plaza. Así que con el apoyo de la gente me impresionó y decidí seguir haciendo ese tipo de videos, de formato más largo en ese momento. Antes de avanzar un poco y para que la gente sepa, también hay gente grande que nos ve. Yo, por ejemplo, me considero ya una abuela porque tuvo que mostrarme el director del canal y tuvo que mostrarme el productor también general del canal y decirme, mira este muchacho que está revolucionando las redes. Por ahí a veces yo lo veo a través de mis dos hijos de 22 y 16 años respectivamente, pero me llamó la atención la franja etaria que te está siguiendo y también la gente adulta. Así que antes de seguir con esta entrevista, ¿qué te parece si le mostramos a la gente algunos de los videos que más repercusiones han tenido, que en realidad todos los tienen, pero que nos han llamado la atención a muchos en TikTok? Vayamos a verlo. Así es como los políticos usan la religión, pueblo de Dios, para manipularte. vocalista, 2 senadores. La otra vez estaba viendo videos de Payo Cubas en el Senado, cuando encontré este. En él, la entonces senadora María Eugenia Bajac se pone a rezar en medio de la sesión ante los gritos de Payo. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad, el único Dios de la historia para Y para mi sorpresa, la gente le creyó. Cientos de crédulos comentaron apoyándola. Pero estas personas no sabían una cosa, que esta sierva de Dios es en realidad una chota de mierda. Que en medio de la pandemia recibió 12 millones en viáticos para un viaje que nunca hizo. Una caradura que dijo que los senadores ganaban poco mientras se daba una vida de lujo. Y una religiosa cuya fundación, que no pude encontrar en ningún lado, recibe 150 millones al año de fondos del Estado. Bajac no es la única oveja con piel de cordero. Así que la próxima que vean a un político nombrando a Dios, piensen 2 veces antes de creerle. No soy católica y tampoco comparto mucho el pensamiento del catolicismo, pero lo respeto, Fernando. Pero también tengo ese mismo pensar. Yo, cuando de verdad he encontrado gente católica devota, lo que menos hace es ser tan excesivo en la manera de expresarse con lo que cree que es su Dios, que me parece fantástico. Pero hacerlo desde el Congreso llamó mucho la atención que vos le digas las cosas que le dijiste en tu video y entre paréntesis, felicitaciones porque mira que he visto editores y vos con la edad cortada que tenés, te puedo asegurar que sos uno de los mejores editores que he visto y creo que algo de propiedad para hablar del tema tengo. Muchísimas gracias, sí, muchísimas gracias. Bueno, a ver,
Mi objetivo con los videos siempre es tratar de influir y de crear un nuevo conocimiento, un insight se dice en inglés, una nueva forma de ver las cosas. Yo creo que este tema de la religión y las manipulaciones que se hacen a través no están tan instaladas. Y el caso de María Eugenia Bajac era un caso muy patente porque luego fue expulsada del Senado. Ella viajó, no me acuerdo más a dónde era, usó fondos del Estado, también era la hija del ex ministro de la Corte, que sabemos que tiene un montón de casos. Así que yo vi la oportunidad a través de ella, a través de esa historia particular, de lanzar un mensaje más grande que era, chicos, ojo con esas personas, o señora, señor que nos está viendo, ojo con esas personas que son tan religiosas, que a veces es una excusa para manipularnos, engañarnos y llegar al poder. Fernando, te saluda Diego. Quiero sumarme a lo que te decía Sil. Muy buena producción editorial, muy buena producción visual, buen contenido. Pero quiero partir de lo que estás haciendo para conocer tu opinión. Y te quiero citar un caso de Nenecho Eduardo Nakayama. Lo más cercano, digamos, en cuanto a lo electoral, en cuanto a lo que se dio en Asunción, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la expectativa de redes sociales es hace años y hasta ahora absolutamente diferente a la realidad en las urnas. Porque si yo me iba a fijar por la temperatura de las redes sociales, Twitter, por ejemplo, el ganador contundente era Eduardo Nakayama sobre Nenecho. Quiero preguntarte, ¿cuál es tu lectura de por qué eso que se ve en redes sociales no impacta tal cual en las urnas? Es una pregunta muy social y me encanta la pregunta, muy interesante. Yo te quiero hacer un pequeño inciso, Diego. ¿A vos cuál te gustaba más? ¿Cuál candidato te gustaba más? Ninguno. Ninguno. Bueno, a mí me gustaba más Edu. Es y más, lo dije públicamente. Es más, yo asumí públicamente que voté a Joana. Ah, mirá vos, che. Bueno, ahora Joana va a llegar a diputado solo, pero volviendo al tema. ¿Qué pasa con Nenecho, el fenómeno de Asunción, no? Hace poco salió que Nenecho fue a un festival y lo abuchearon, no sé si recuerdan esa noticia. Sí. Vos mirás a tu alrededor, mirás en la mesa de familiares y nadie votó a Nenecho. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo llegó? Es el intendente que no es el intendente, que no puede salir a la ciudad prácticamente en algunos casos. Y eso es la realidad social del Paraguay. Está lo que vemos, la ciudad visible de Asunción, y después está la ciudad que nosotros no alcanzamos a ver. La realidad que está en los bañados, en barrios marginados como la Chacarita y Santa Ana, cosas de las que hoy tenemos que hacernos cargo y de lo que no podemos, porque no hay fondos, no hay centros de adicción. Y bueno, ¿querés saber cómo llegó Nenecho? Llegó a través de la ciudad no visible. ¿Por qué lo de las redes sociales y lo que pasa en tu mesa familiar después no se manifiesta en las urnas? Porque hay una realidad muy escondida allá abajo que todos los paraguayos hoy estamos ignorando. ¿Sabes por qué le planteo esto, Sil? Porque a veces me preocupa de Que vemos una sensación en las Claro. redes y no se ve tras. Claro, Sí, que o se sí. venda una fantasía y tengo miedo que se esté... Bueno, cada uno puede usar sus redes como quiera, pero a veces tengo el temor de que se manipulen algunas plataformas, como a veces las encuestas o las bocas de urnas, con la sola intención de posicionar algo que no es real. Por eso es que me llama mucho la atención y me parece importante para el 30 de abril, Fernando, de que podamos entender cómo funcionan las redes, las plataformas y la realidad cotidiana, la gente que en verdad se va a votar. O si no, cada persona tiene seguramente 20.000 cuentas falsas y tratan de posicionar algo que no es real. Por eso te planteo este punto. ¿Vos te diste cuenta, Fernando, de que sí existen empresas que se dedican a tener las cuentas falsas que dicen Diego, para sobre todo hacerle pensar a ese grupo que no forma parte del que le haya puesto en el puesto a eso, pero que sí tienen una cantidad de seguidores que forman de cuentas falsas que están promovidas y que están pagadas por empresas? Bueno, a ver, hay dos tipos de manipulación que se hace a través de las redes, con esto ustedes mencionan. Uno es elevar el número de seguidores, de likes en Facebook. Como es que tu candidato tiene 200.000 likes en Facebook y no lo conoce nadie, bueno, los compró. Ese yo creo que es el menos influyente. Después está la granja de bots, que es que vos haces un tweet y te responde todo, vamos, Sí. urreros.net, y a mí mismo en mis videos me comentan un montón de cosas insultándome, las personas a las que yo critico, y que son bots, no son cuentas reales. ¿Cómo articular esto? Los bots, para mí, hoy mismo son utilizados más por el Partido Colorado que por otros candidatos. Yo creo que no le dedican tanto financiamiento y lo que hay que tratar de hacer siempre es mantener una cordura de decir que yo lea todos estos comentarios positivos puede ser algo falso y no significa que este candidato vaya a ganar. Necesito ir a votar de todas formas. Yo conscientemente, no voy a decirlo públicamente, pero conozco empresas que están pagadas por uno de los partidos
para tener una cantidad de bots y generen lo que tenga que ver las famosas encuestas, que por ahí, por ejemplo, Diego puede poner en su red social y ellos empiezan a ver que empieza a moverse y entonces todos los bots atacan a favor o en contra de las opciones de candidatos que haya puesto. Hay un fenómeno también que se trata de los influencers, mismo, incluso yo podría estar en esa lista. Yo siempre le digo a la gente, sean escépticos, me preguntan, ¿por qué yo debería pensar que todos los demás están comprados y vos no? No, vos deberías de analizarme a mí con el mismo ojo que analizás todo el resto. Se me ocurre, por ejemplo, la afiliación polémica, controversial de Milva Gauto a la ANR. ¿Qué opinas de la afiliación de ella luego de que a mí sí que me pareció tardía a tanto tiempo que ella estuvo abiertamente en pro de ese partido? Claro, no, hubo un pequeño delay ahí. pero bien, ¿qué me pareció? Wow, yo creo que es expositorio de cómo funcionan hoy algunos organismos de poder que buscan figuras que cayeron en desgracia. Mismo se puede hablar del ex gobernador de Central, que están con problemas económicos. Los agarran y los instrumentalizan para avanzar su mensaje. Esa es mi lectura. Yo opino que es una pena y... Vos decís que hay muchas Luli Salazar, ¿te acordás? ¿Conocés el caso de Luli Salazar que compraron su cuenta de Twitter y con la cantidad de seguidores que tenían? Y era claro que ella no escribía esos tweets, porque cuando vos buscabas, perdón porque estamos al aire, cuando vos buscabas tweets de ella original, gracias señor. Cuando vos buscabas tweets de ella en su época, unos meses atrás, a los que se supone que ella vendió, no tenían ningún tipo de correlación. O sea, vos te das cuenta que ella no escribió esos tweets. ¿Vos creés que tenemos ese mismo caso aquí en Paraguay con algunas figuras que yo no las llamaría influencer porque totalmente en Paraguay no se entiende la palabra influencer? Y lo digo desde el lado de marketing con conocimiento de causa. Bueno, primero que nada me parece que Luli es una tarada por haber hecho eso, honestamente, y perdón por la brutalidad, porque ensucias tu imagen, o sea, debe ser una decisión personal de yo estoy dispuesta a mancharme con esto o a arriesgarme con esto. Con Milva creo que no es el caso, si no, no lo hubiésemos visto haciendo el videíto ahí, el show. Para mí está claro que es ella, en verdad. Y para otros que alquilan, porque se habla de que aquí hay muchos... Yo tengo varios nombres en puerta que no los puedo decir porque no estoy corroborado, pero de periodistas que han alquilado o han vendido sus cuentas para hablar en pro, a favor o en contra de tal o cual candidato o partido. Usando su imagen. Usando su imagen. Propia imagen. Sí, yo tengo que tener la verificación, pero muchos que sí ya tengo verificados tampoco los voy a decir al aire porque no voy a manchar a colegas, pero sí. De que existe y... Ahí vamos a una etapa en la que estamos viviendo actualmente, que es la etapa de la desinformación, en la cual hay tantas formas de manipularnos, de engañarnos, de sobrecargarnos, que ya no podemos fiarnos de nada. Entonces, ¿cuál es el modo de decisión que nos queda? Es también por qué tanta gente es nihilista acerca de votar. Dice, yo quería votar si no puedo saber nada, me bombardean tal, me dicen que este es bueno, me dicen que este es malo. Y la única forma de tomar una decisión hoy es basarse en principios simples. A ver un poco, ahí me quiero colgar para ir nutriéndole a la gente. Quiero que me preparen el video que vos hablaste sobre los medios de comunicación, porque como medios de comunicación nosotros intentamos, se supone, acercarle el candidato y sus propuestas a la gente sin con eso mostrar parcialidad hacia uno u otro. Pero muy importante ese video que subiste y sobre todo las repercusiones también que tuvo y no fue hace mucho que hiciste este video sobre los medios de comunicación, vayamos a verlo. Existen medios en la lista blanca. Todos sabemos que los medios en Paraguay se mueven por plata. Nadie lee ABC esperando que vaya en contra de su colillo, ni La Nación esperando que vaya en contra de Cartes. La naturaleza de la economía digital y los intereses político-empresariales degradaron a los medios de comunicación a burdos torrentes de propaganda. No solo en Paraguay, sino en el mundo. Y no es tan fácil como investigar quién es el dueño de un medio, porque hay canales como Unicanal y El 13 que oficialmente son de una persona, pero que son fuertemente sospechados de ser de otra. En el caso de estos canales, ambos son propiedad de Javier Bernardés y el grupo JBB, aunque desde hace años son acusados de ser simples prestanombres de Horacio Cartes. Y si bien nunca hubo una prueba determinante de que el grupo JBB sea de Cartes, la realidad es que cuando hay una noticia desfavorable para el expresidente, estos canales por poco no cortan la señal. Fue así en 2021, cuando hubo manifestaciones enfrente de la casa de Cartes y cuando lo declararon significativamente corrupto. Sin olvidar que hace poco salió un informe de la CEPRELAT o Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero, en el que se reveló que Unicanal desembolsó $226.000 a Cabeza, la empresa
empresa tabacalera de Horacio Cartes. Bueno, entonces incluimos a estos medios en la lista negra y confiamos en los de la lista blanca, ¿cierto? No, ese es el concepto que quiero que te saques. No hay una economía para el periodismo genuino en nuestro mundo digital. No existen medios en la lista blanca. Esta misma persona de la que hablamos, Javier Bernardés, el supuesto prestanombre de Cartes, es también dueño de una agencia llamada Focus Media, que en 2016 recibió muchísima atención por la supuesta adquisición de Radio Ñandutí, un medio que hasta ese entonces contaba con una reputación impecable. Ahora, lo que en realidad pasó fue que Focus Media pasó a gerenciar la parte comercial de Radio Ñandutí. Pero ¡ojo! Eso no es poco. La parte comercial es la parte más importante en cualquier empresa. Y por más que los Rubín salen año a año a desmentir de que le hayan vendido la radio a Cartes, los rumores de que el expresidente metió su influencia ahí persisten. ¿Pienso yo que Cartes sea dueño de Radio Ñandutí? No, pero creo que es obvio que hay voces y espacios pagados por él y otros empresarios, a veces hasta sponsoreados oficialmente, que trabajan por lo que sea que el dinero requiera. Como consumidores, lo único que puede salvarnos es una mente crítica, porque el periodismo genuino está muerto. La economía digital lo mató y ya no hay lista blanca en la que confiar, porque todos sabemos que... Este video fue uno de los que yo más vi viralizado y me aparecía y me reaparecía y me reaparecía en varias ocasiones en distintas plataformas que lo sacaron de TikTok que hiciste. ¿Cuál fue tu repercusión después de haber lanzado un video tan fuerte como este y el contenido que tiene? ¿Me preguntabas por repercusión que tuvieron mis cuentas o mi perspectiva de cómo me sentí? Las dos cosas. ¿Cuál fue la repercusión que tuvieron tus seguidores o los que no te siguen? Porque también tenés gente que te sigue pero no te quiere. ¿Y cuál fue tu perspectiva con respecto a este video? Bueno, yo creo que a la gente le encantó porque fue la primera vez que se vio. Es esa típica cuestión que todos sabemos pero que nadie se anima a decir tan frontalmente. Yo creo que eso también tiene las redes sociales, que fue el espacio ideal para que yo lance ese mensaje. La repercusión inmediata fue muy positiva, no sé, se volvieron todos locos, les encantó porque bueno, es una verdad que todos sabemos, ¿no? Y que es importante exponer y repetir y dejar, digamos, en registro. Fernando, una consulta que te quiero hacer, pero pensando en lo que es la proyección de un político. Hoy marzo 2023, ¿cuál crees que es la plataforma más influyente para que se pueda proyectar una imagen política? ¿Cuál crees? Yo sé que todos tienen su valor y su público, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, etc. De lo que vos palpas, ¿cuál te crees o crees para una imagen política como proyección es la más influyente? Te voy a tirar una respuesta que no sé si te va a satisfacer porque no te voy a mencionar uno en particular. Si te puedo decir, por ejemplo, si vos sos asunceno y te candidatás para concejal, Twitter es una herramienta demasiado útil. Así llegó Pablo Gallizo. Llegó con un hilo de Twitter y esa es la verdad ahí. Pablo, yo te puedo dar la versión de Pablo Gallizo, es conocido mío y amigo mío. Él me dijo que su plan de campaña fue ese. Empezó con un techo para mi país y eso que vos estás diciendo fue el plan de campaña. Él no tenía mucho rubro. Sabía que podía viralizarse con algún pequeño grupo o sector, sabía cuántos votos necesitaba para ser concejal de Asunción. Pablo es un matemático. Sí, es muy matemático, ciertamente. Hace poco se fue a instruir en la India, llegó hace unos momentos un concejal de la Municipalidad de Asunción. Trabajó mucho tiempo en un techo para mi país, ese fue su primer nicho. Es de una familia de clase social media alta, entonces también se fue a su club social a hacer sus campañas. Inteligentemente y estadísticamente hizo los números que tenía que hacer, sabiendo hasta dónde él podía llegar con los recursos económicos que él tenía y lo logró. Ahora, hoy es concejal. Claro, eso es para una concejalía. Y lo hizo en las redes. Pero ya pensando el 30 de abril, que son elecciones generales. Para presidente. Claro, para presidente, vicepresidente, tenés para gobernadores, o sea, tenés nacionales y regionales. ¿Vos cuál recomendarías hoy como la plataforma más influyente, pero para mensaje político? Hoy ya es un poco tarde, esa es la realidad. Vos si querés hacer un proyecto político e instalar una marca, y lo más importante siempre va a ser tu marca, no las redes sociales. Las redes sociales son un simple canal. Hoy vemos una falta de marca en todos los políticos. Así que para mí ya es tarde, pero a ver, si quieren, depende de dónde estés también. Si vos estás muy abajo, no te diste a conocer aún, te convienen medios de viralización masiva, como puede ser YouTube, TikTok, aunque YouTube es más difícil, y luego si ya estás instalado y necesitas unos últimos puntitos, algún argumento, impulsarlo, te conviene más Twitter, Facebook. Así que el Twitter, mira. Te pregunto también algo como para ir cerrando, pero me encanta tu análisis. La otra vez mi hijo me dice, ma, ese muchacho está haciendo ahora un video, fue este fin de semana, ¿verdad? Está haciendo un live con Payo. O sea, vos estás abierto a hablar con todos porque sos apolítico o porque sos un amante de la política
y tenés una u otra preferencia. Porque cuando uno mira tus videos en TikTok, no se ve un claro, sí se ve una autocrítica a lo que es la situación política del país, pero no se ve en vos una línea preferencial, ya sea al partido opositor o al partido que hoy esté guiando el gobierno, perdón. A ver, yo tengo el objetivo, uno, de exponer la información lo máximo posible. Te mentiría si te dijese no tengo preferencias. No tengo partidos, eso es muy importante recalcarlo. Yo no tengo partidos, no tengo parientes en la función pública. Yo nunca voy a entrar a la función pública, nunca me voy a candidatar. Yo planeo irme del país. Hago esto como un hobby casi, con el 20% de mi tiempo. Mi visión política actual y por qué hablo con todos es porque yo digo, hay que darle igual chance a todos, escuchar su mensaje, darles un espacio para expresarse. Ahora, mi visión personal es que hoy las altas cúpulas del Partido Colorado están totalmente podridas y a un grado mayor que los otros partidos. Así que personalmente, ojo, esto no se lo imponga, personalmente a mí me gustaría que se renueve el Partido Colorado y vuelva a lo que dice su historia. Lo que quiero, hay un video que le invito a la gente ya para que vaya a la cuenta de Fernando Murdoch, pero quiero que me digas, vos dijiste, Santi Peña es Cartes, pero ojo, también es Marito y empezó el desarrollo. ¿Puedes hacer brevemente una síntesis de por qué dijiste eso? De vuelta, yo con los videos lo que trato de hacer es brindar una nueva perspectiva, que se le abra una puerta en la cabeza a las personas que lo ven. Y todos sabemos que Peña es financiado por Cartes, no digo que eso esté mal ni bien, cada uno sacará su juicio, pero lo que no muchos observan es que Peña también es Marito, mismo por cómo está casi rogando por este abrazo republicano, cómo está rodeado por todos los exministros de Marito. Así que Peña llegue no solo es que llegue Cartes, es que se perpetúe también el círculo de Marito y su impunidad con todos los robos que sabemos que hicieron. Y que Santiago Peña llegue a la presidencia del país, ¿no es entonces una garantía de una renovación en el partido? Y yo creo que tenés que mirar la lista de senadores y te vas a dar cuenta bien rápido que no. Ya que él dijo de que él piensa no manejarse por, como siempre se especuló, ¿verdad? Que él va a ser, o va a dictar, que él va a ser el dueño de la pluma, palabras más, palabras menos. Bueno, mira, te tiro un spoiler, este para mí es un tema de video. Peña dice, yo voy a combatir la corrupción. Andate 3, 4 años atrás, que Óscar González Daer, el mayor corrupto de la historia de este país, es el árbol que da frutos. Pura incoherencia. ¿Y en la concertación? ¿Qué me preguntas? ¿Si van a combatir la corrupción? Sí, ¿cómo ves a la concertación en este momento? Yo veo que obviamente lo está despotenciando los otros candidatos, como sobre todo Euclides Acevedo. Creo que Payo Cubas no va a hacer injerencia, sí va a quitar algunos votos, pero Euclides Acevedo puede sacarle. Pero la concertación, ¿fue positiva o no? Sobre todo después de la salida de uno de los candidatos a diputados por un pensamiento que podemos estar de acuerdo o no. Pero sin embargo nos están mostrando que son el cambio. A mí personalmente no me muestran todavía que son el cambio. ¿Y qué es cambio también? A ver, ellos usan mucho la palabra alternancia y hay que comprender algo que, imagínatelo como un sistema planetario, como la galaxia. El Partido Colorado hoy es el Sol, es así de grande. ¿Y qué es el Sol? El Sol rige a todos los otros planetas por lo grande y poderoso que es. La concertación es una necesidad de la oposición que se articula a partir del poder del Partido Colorado. Entonces a veces vemos la concertación y decimos, wow, no es perfecta, está este o cual candidato que sabemos que no está bueno, pero es que no tienen opción. Ellos necesitan reunir todas las fuerzas posibles, sea de donde sea que vengan, para sacarnos de ese Partido Colorado. Nosotros los hechos recién lo vamos a ver si es que suben. Yo quiero ver, como para despedirte ya, Fernando, porque el tiempo a veces es tirano y me encanta hablar un poco contigo. Ya estuve hablando con él fuera del aire el fin de semana. No costó tanto convencerte, me gusta eso, porque sos un chico que está abierto a decir sus ideas. ¿Qué hay que hacer para que los jóvenes de tu edad quieran ir a votar? Porque sí te siguen, sí leí comentarios, sí vi jóvenes que tienen un pensamiento que me interesa que se volquen en las urnas, porque sí hice una investigación profunda de tus cuentas y de las personas que comentan todos tus videos. Pero ¿qué hay que hacer para que ese casi 1 millón de jóvenes entre 18 a 25 se vaya el 30 de abril y deposite su voto independientemente al partido o al candidato que quiera? Agarrar el papel ese de estrategia de comunicación, arrugalo y tiralo atrás, olvídate de él, sea auténtico. Y por una vez en la vida que nuestros políticos dejen de ser anémicos, digan lo que dicen con convicción, sus promesas con convicción. Eso es lo que espera el joven, que lo inspiren. Les cansa la pelea entre uno y otro, que es casi toda su campaña básense en pelearse con el otro.
Claro, cuando vos te preguntan qué te gusta de comer y empezás a hablar del otro candidato y de cómo corrompió lo que a vos te gusta comer, es como, no, es lo hace invotable. Hay que ser más auténticos y más enérgicos. ¿Sentís falta de desgano en tu generación en querer ir a votar este 30 de abril? No, yo creo que no hay que culpar a la nueva generación. Es más, también es muy injusto, porque nosotros, las generaciones más altas, ustedes, discúlpenme, nos entregaron una educación destruida. Nos entregaron una claque política que lo abarca todo, un sentimiento de desgano, nihilismo, etcétera, etcétera. Yo creo que al joven hay que comprenderlo con empatía y que hay que ponerse en su lugar, sobre todo para influenciarlo. Te agradezco mucho, Fernando. Espero y te prometo que no va a ser la última conexión que vamos a tener. Es muy importante de cara a las elecciones tener el pensamiento de un joven que piensa, valga la redundancia, pero necesario en tiempos de hoy. Y espero seguir viendo tus videos de TikTok y le invito a la gente que te siga. Si quiere conocer un poco más o como dice Fernando, simplemente abrir la cabeza y empezar a analizar y autocriticarse y criticar también al al otro, porque el otro es el que va a tratar al final representarlo cuando el 30 de abril pasen las elecciones generales. Muchísimas gracias, Sil, y nada, nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias. Ahí lo tuvimos a Fernando Murdoch, un chico que si lo siguen en las redes van a ver la cantidad de seguidores que tiene en TikTok y todo lo que está revolucionando, no solamente a nivel entre los jóvenes. Yo de verdad, digo, he visto en muchos. A mí me lo presentaron en un momento dado el director general del canal y el productor mostrándome la calidad de edición que el muchacho tenía, pero sobre todo el pienso cuando estábamos tratando de debatir lo que íbamos a hacer nosotros, que era tratar de fomentar que los jóvenes vayan a las urnas a votar, fuera de si votan a quien voten, a partidos o no, o anulan su voto directamente, pero tengan ya el hábito, porque 1 millón de paraguayos entre 18 a 25 que no voten es algo, en una población de 8 millones, de los cuales los 8 millones no están al 100% en Paraguay, es un número interesante a la hora de la votación. Para esta última elección se habla de un poquito más de 4 millones de electores habilitados.